Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. La gracia de Dios nos regala un nuevo día. Hoy veremos un tema llamado ¿Por qué y cómo puedo estudiar la Biblia? Parte 2. Es un tema de interés para todos, por eso te invitamos a que te quedes conectado hasta el final, lo compartas y le des like. Quiero hacerte unas preguntas que nos introducirán en el tema. ¿Sabes qué aspectos son importantes tener en cuenta para la correcta interpretación bíblica? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de las Escrituras? Veamos qué nos enseña el versículo que leímos el día de ayer. Recordémoslo, está en segunda carta a Timoteo, verso 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y bueno, después de haber analizado el día de ayer algunas causas de no vivir en la voluntad de Dios y algunos peligros que enfrentamos al no tener un estudio constante de la Biblia, hoy aprenderemos algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta para hacerlo de manera correcta, para estudiar la palabra de Dios de manera correcta. Y lo primero es la disposición. Es tener un corazón dispuesto y un deseo sincero por hacer del manual divino, el manual de vida, algo real y práctico para ti. Lo segundo es orar. Orar es necesario antes de realizar algún estudio de la palabra de Dios, ya que no es en nuestra fuerza que podemos extraer esas perlas, esos tesoros que están allí, sino que es su autor, el Espíritu Santo, quien nos guiará y nos iluminará a entender el propósito con el que Él envió ese pasaje bíblico. Tercero, escoger un texto. Esta parte es muy importante, ya que muchas personas toman al azar una porción de la Biblia y al no realizar todos estos pasos que vamos a ver hoy, quedan confundidos o malinterpretan el pasaje. Por eso es necesario que realices un estudio consciente, escogiendo uno de los libros para leer y estudiar desde el inicio e ir avanzando progresivamente día a día. Normalmente se recomienda iniciar con el Evangelio de Juan, ya que es un evangelio que se centra mucho en la parte divina y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, analizar el texto. Aquí podemos identificar quién lo escribió, a quién lo escribió y por qué lo escribió. Esto con el fin de tener un panorama más amplio del propósito del mensaje. Quinto, identifica las palabras repetidas. En algunos textos, la repetición de palabras da un énfasis principal al mensaje que se quiere transmitir. Sexto, lee atentamente el pasaje anterior y posterior. Esto es importante, ya que nos ampliará el contexto del mensaje y no simplemente nos dará una idea suelta del versículo. Esto es lo que hacen las sectas. Toman un versículo y de allí sacan una supuesta verdad. Pero hay una frase que debemos recordar. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Por eso es importante, si estás leyendo un capítulo, leer el anterior y el posterior para comprender la verdad que el contexto quiere expresar. Séptimo, preguntar. Aquí es importante preguntar el significado que el mensaje tenía para los oyentes o los destinatarios del momento. Por ejemplo, Malaquías 3:8. Es un versículo que lo han mal utilizado muchas iglesias para motivar a dar el diezmo y evitar ser maldecidos por Dios, cuando realmente este mensaje fue una exhortación y advertencia dada al pueblo y a los sacerdotes de Israel, que no solamente habían dejado de dar el diezmo, que era un pacto con ellos, sino que habían dejado todas las leyes y estaban dando la espalda y siendo infieles a Dios. Octavo, ten en cuenta las referencias cruzadas y el contexto general de la Biblia. Es importante saber que la Biblia no se contradice y por eso es necesario comparar citas con las que se complementen para darnos más claridad. Una referencia cruzada es cuando un versículo se conecta con otro, trata del mismo tema, usa palabras similares o complementa su significado. Por ejemplo, el Salmo 119, 105 con Proverbios 6:23, que habla acerca de que la palabra es una luz a nuestro camino. Recordemos que aunque son 66 los libros que componen la Biblia, también es una unidad y toda comprende un mismo propósito desde Génesis hasta Apocalipsis. Noveno, usa herramientas. Es importante que las puedas usar como recursos de apoyo para el estudio de la palabra de Dios. Hay Biblias de estudio, hay diferentes versiones de la Biblia
Inclusive hay aplicaciones digitales gratuitas que nos permiten tener diferentes versiones de la Biblia y poder compararlas. También diccionarios bíblicos, concordancias, que en la parte final de algunas Biblias trae como un tipo de orden alfabético donde tienen el significado de palabras importantes y precisamente también allí tiene referencias cruzadas como lo veíamos en el punto anterior. Hay muchas personas que invierten su dinero en cosas pasajeras que no aportan ni edifican a su crecimiento. Pero qué importante que tú puedas sacar de tus recursos para invertir en lo más importante, que es tu vida espiritual, y poder potenciar con estas herramientas bíblicas el conocimiento de la palabra de Dios. 10. Aplicación. Aquí es importante que tomes un tiempo para escribir qué aprendiste, qué debes mejorar y qué debes corregir. 11. Obedecer. Esta parte complementa el estudio y el conocimiento y es la práctica, que así como te dispones a estudiar, te dispongas a obedecer y pasar de la teoría a la práctica. 12. Hazlo un hábito. Lo ideal no es que lo hagas una vez a la semana o cada vez que te acuerdes, sino por el contrario, que lo hagas parte de tu estilo de vida, que se vuelva un hábito y haga parte de tu tiempo diario devocional. 13. Estudia con series y sermones. Hay predicadores y maestros de la palabra que tienen contenido de valor que puede ser utilizado para nuestra edificación. Te sugiero algunos de ellos: John MacArthur, Sugel Michelén, Miguel Núñez, Juan Manuel Vaz, Chuy Olivares, Edgar Escobar, entre muchos más. Recuerda que la persona más beneficiada en el estudio de las Escrituras primeramente serás tú, pero al ser iluminado por la luz del Evangelio, esto te va a llevar a transformar tu vida y por ende la de tu familia y la de tu entorno. Te invito a que empieces hoy a descubrir el tesoro tan maravilloso que es la palabra del Señor. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.